Muy buenas tardes con todos. Para mí es un gusto participar de este evento y compartir con ustedes un tema muy importante que ya como personal de enfermería nosotros tenemos que estar diestros frente a la atención de pacientes frente a esta patología. Permítanme compartir la pantalla. Listo. El tema que les voy a impartir el día de hoy es intervenciones de enfermería en accidente cerebrovascular isquémico versus hemorrágico. Vamos, una introducción pequeñita. El accidente cerebrovascular es una patología que afecta a los vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro. Según la Organización Mundial de Salud, define como un disturbio de la función cerebral de desarrollo rápido con signos clínicos focales de una duración igual o mayor a 24 horas, que incluso pueden conducir a la muerte. El evento cerebrovascular consiste en la interrupción de sangre al cerebro que causa pérdida temporal de la movilidad o permanente, pensamiento o memoria, dificultad para articular palabras, pérdida del lenguaje. Sus siglas SB, también llamado accidente cerebrovascular, en las siglas stroke, que en inglés significa golpe, o también el conocido ictus que conocemos nosotros. El evento cerebrovascular es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad. Es la primera causa de discapacidad a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud estima que ocurren 20.5 millones de ictus anuales en todo el mundo y que 5.5 millones resultan letales. Estos datos corresponden a varios estudios que se realizaron en diferentes países con el 10% de funciones totales a nivel mundial. Según la etiología tenemos, de acuerdo a la edad, a factores de riesgo y a vasculopatías. A mayor edad, mayor riesgo. Esto quiere decir que se duplica por cada década a partir de los 50 años. Es decir, que si el paciente tiene más de 60 años, vamos a multiplicar por 2, que entonces vamos a tener un paciente que tiene mayor riesgo. De acuerdo a los factores de riesgo, tenemos pacientes que presentan hipertensión. Ellos van a tener un 50 a 70% cuando presentan una hemorragia intracraneal. Pacientes que presentan alteraciones plaquetarias, pacientes que consumen tabacos más de 3 o 4 veces al día, pacientes que presentan cardiopatías, pacientes con hepatopatías, pacientes que consumen alcohol, pacientes alcohólicos. Dentro de las vasculopatías tenemos aneurismas de aórtica abdominal. Esos son los pacientes que pueden tener de acuerdo a su etiología. Dentro de la clasificación, el accidente cerebrovascular se clasifica en dos. El isquémico, que es conocido como infarto cerebral. Este representa el 85% y se clasifica en aterotrombótico, cardioembólico, infarto lacunar, infarto inhabitual, indeterminado. Este está causado por una obstrucción que detiene el flujo sanguíneo en el cerebro. Otra de la clasificación del accidente cerebrovascular es el hemorrágico. Este es conocido como un derrame cerebral. Representa el 15% y se clasifica en hemorragia cerebral o parenquimatosa y la hemorragia subaracnoidea. Este está causado por la ruptura de algún vaso sanguíneo del cerebro. Para el diagnóstico que vamos a obtener, el examen físico, aquí vamos a realizar el examen exhaustivo del paciente, vamos a valorar la escala de Glasgow. Vamos a realizar también una tomografía, que esta nos sirve para detectar fracturas óseas o para confirmar la hemorragia en el paciente. También vamos a realizar una resonancia magnética en la cual va a revelar otras causas de la hemorragia o nos va a ayudar a confirmar el infarto cerebral. Dentro del ictus isquémico, tenemos que este es el más común. Este está causado, como les decía, por un coágulo sanguíneo que bloquea un vaso sanguíneo en el cerebro. Este se da en cuestión de minutos, ya que las células mueren rápidamente. Tenemos los factores de riesgo que son modificables y no modificables. Dentro de los factores no modificables tenemos la edad, el sexo, la etnia, accidentes cerebrovasculares previos, historia familiar, es decir, los antecedentes familiares de estos pacientes. Dentro de los factores no modificables tenemos pacientes que presenten hipertensión, diabetes mellitus, hipercoagulabilidad y pacientes que presenten cardiopatías. Dentro de los factores conductuales modificables tenemos pacientes que
pacientes que consumen tabaco, alcoholismo, también pacientes que consumen anticonceptivos orales, sedentarismo, la obesidad y consumo de drogas. Para las manifestaciones clínicas, estas van a depender del vaso comprometido. Estos generalmente se manifiestan como el ictus, en estos vamos a comparar el ictus hemisférico izquierdo y el ictus hemisférico derecho. Entonces, en el ictus hemisférico izquierdo vamos a presentar, los pacientes van a presentar parálisis o debilidad del lado derecho del cuerpo, también van a presentar dificultad del campo visual derecho, afasia, de expresión, de recepción o global, alteraciones de la capacidad intelectual, comportamiento lento y cauteloso, mientras que en el ictus hemisférico derecho las manifestaciones van a ser parálisis o debilidad del lado izquierdo del cuerpo, déficit del campo visual izquierdo, déficit en la percepción espacial, incremento de la tendencia a distraerse. Esta es una de las características de los pacientes cuando presentan ictus hemisférico derecho. Ellos tienden a distraerse mucho. El comportamiento también es impulsivo o juicio deficiente. Hay carencia de conciencia en torno a los déficits. Dentro de la clasificación tenemos el accidente cerebrovascular isquémico transitorio, el infarto cerebral y según el mecanismo patológico, que estos se subdividen en aterotrombótico, el cardioembólico o el embólico y el lacunar. Vamos a hablar de cada uno de ellos. En el accidente cerebrovascular isquémico transitorio, este no es más que la obstrucción del vaso de la arteria cerebral y suele resolverse dentro de las primeras 24 horas, se resuelve dentro de la primera hora o hasta las primeras 24 horas. Estos afectan fundamentalmente a personas mayores de 65 años de edad. Dentro del infarto cerebral, este es determinado por un déficit neurológico de más de 24 horas de duración y que es resultado de la necrosis. También tenemos el ictus aterotrombótico. Una de las causas más comunes es la arteriosclerosis. Esta es una principal causa del accidente cerebrovascular isquémico. Aquí podemos ver en los gráficos un corte de la corona del cerebro que muestra la arteria cerebral y podemos ver aquí un coágulo aterosclerótico. Podemos observar cómo obstruye la vena. Esta se ubica en la arteria carótida interna, inmediatamente distal a la bifurcación. Entonces aquí podemos observar en estos gráficos cómo se ubican en la arteria carótida. El cardioembólico o embólico, este es causado por por un coágulo sanguíneo que viaja desde su origen hacia el encéfalo. Este suele afectarse a los vasos cerebrales proximales, más grandes como el alojamiento frecuente en las bifurcaciones. Entonces, aquí vamos a ver que el ACV es causado por una fibrilación auricular. La formación del coágulo va dentro de la aurícula durante el episodio de una fibrilación auricular. El coágulo se libera junto con la sangre durante la contracción del corazón. Lo que va a pasar que el coágulo viaja a través del torrente sanguíneo hasta el cerebro, en donde el coágulo se va a impactar en un vaso pequeño sanguíneo, lo cual va a producir el cardioembólico, el ACV por fibrilación auricular. Otra de las causas también tenemos cuando un paciente presenta una endocarditis, también una endocarditis infecciosa es otra de las consecuencias de un cardioembólico. Tenemos también el infarto lacunar. Este también es llamado enfermedad oclusiva de un vaso pequeño. En esta es la característica que es un infarto de pequeño tamaño, lesional, va en un diámetro de 15 milímetros de diámetro y habitualmente ocasiona un síndrome lacunar. Para las escalas de evaluación, vamos a aplicar las escalas, la famosa escala de Cincinnati que nosotros utilizamos cuando el paciente ingresa al triaje. Esta es una herramienta para una evaluación rápida de un paciente que vamos a sospechar de un ataque cerebral o un accidente cerebrovascular, en la cual vamos a valorar
vamos a valorar la evaluación del habla, en donde vamos a pedir al paciente que pronuncie su nombre o vamos a pedir que realice una frase y vamos a valorar al paciente. Si es normal, el paciente va a realizar el uso correcto de las palabras o lo que nosotros le pedimos, va a repetir correctamente. Pero si es anormal, el paciente va a hablar palabras que no son claras, va a hablar palabras incorrectas o va a ser incluso incapaz de poder pronunciar las palabras. Otro que vamos a valorar es la simetría facial. Aquí al paciente vamos a pedir que muestre los dientes o que nos muestre la sonrisa. Entonces aquí el paciente debe intentar sonreír. Lo normal es que el paciente va a tener una simetría en la sonrisa cuando el paciente nos demuestre la sonrisa. Pero si el paciente demuestra que en un lado de la cara tiene una desviación, sería anormal. Otro de lo que vamos a valorar son los movimientos de los brazos. Aquí vamos a pedir al paciente que cierre los ojos y alce los brazos durante 10 segundos. Lo normal es que el paciente mantenga la misma posición al levantar los brazos. Lo anormal sería que el paciente no se mueva o que no exista simetría. Nosotros cuando valoramos a los pacientes y pedimos que levanten los brazos, un brazo va a bajar o no va a lograr subirlo. Esta es la escala de Cincinnati. Dentro de la escala también que se valora es la escala de NIS. Esta escala determina la gravedad del ictus. Vamos a valorar de acuerdo a leve, moderado, grave y muy grave. Tiene una puntuación máxima de 42 y la menor que debe ser de 4. Este indica la necesidad del tratamiento revascularizador. Entonces, también vamos a valorar las limitaciones que puntúa lo más alto en los territorios de la arteria comunicante media izquierda, que en los de la derecha va a haber una mayor afección de las funciones caroticales y que no se valora adecuadamente la afección del territorio vértebro-basilar. En esta escala vamos a valorar nosotros el nivel de conciencia, vamos a valorar el campo visual del paciente, vamos a valorar las paresias faciales, vamos a valorar los miembros superiores, como les decía, vamos a ver si el paciente tiene fuerza para levantar o realizar los movimientos, vamos a valorar la ataxia de los miembros, vamos a realizar la exploración sensitiva. Vamos a valorar el lenguaje del paciente, si el paciente presenta disartria. Vamos a ver las extinciones y la inatención, la negligencia. Otra de las escalas que vamos a aplicar en estos pacientes es la escala de Glasgow. La escala de Glasgow valora el estado neurológico y el estado de alerta en pacientes que sufrieron accidentes cerebrales o lesiones traumáticas. En ella vamos a valorar los parámetros que ya sabemos, que es la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motriz. La escala de Glasgow tiene un valor normal de 15. La mínima es de 3. Cuando el paciente está con un Glasgow de 3, quiere decir que no responde a ninguno de los 3 estímulos. Otra de las tablas o de las escalas tenemos la escala de Rankin. Esta es una herramienta que nos permite valorar la discapacidad residual y muerte en pacientes posictus. Entonces, en esta vamos a valorar 6 ítems, en la cual 0 es asintomático, es decir, que el paciente no presenta ningún síntoma. 1, la discapacidad no significativa, a pesar que de los síntomas, este paciente es capaz de llevar a cabo todas las tareas y las actividades habituales. En el escalón 2 vamos a ver un paciente con una discapacidad leve. Aquí el paciente va a ser incapaz de llevar a cabo todas sus actividades anteriores, pero es capaz de cuidar de sus propios asuntos sin ayuda. En el escalón 3 tenemos una discapacidad moderada que requiere alguna asistencia, pero es capaz de andar sin ayuda, puede utilizar un andador, etc. En el escalón 4 tenemos una discapacidad moderadamente severa, en donde el paciente es incapaz de andar y de atender satisfactoriamente sus necesidades corporales sin ayuda. Entonces aquí quiere decir que el paciente ya va a requerir de un cuidador. En el escalón 5 tenemos una discapacidad severa. El confinamiento, el paciente va a permanecer en cama, no va a controlar sus esfínteres, va a requerir permanentemente de un cuidador o de una persona que lo cuide. Y el 6, que el paciente puede llegar a la muerte.
Dentro de los exámenes complementarios vamos a realizar, lo más importante aquí en estos pacientes es realizar una tomografía cerebral. Esto se realiza, es el primer examen que se realiza. También se debe ver si la institución tiene la disposición de el tomógrafo para estos pacientes. Hay muchas casas de salud aquí en Ecuador que no tienen el tomógrafo funcional, entonces refieren a otras instituciones para que se realice. Otra de los exámenes complementarios tenemos una resonancia magnética, que es muy importante. En caso de que el paciente haya aspirado, también se puede realizar, o broncoaspirado, se puede realizar una RX de tórax. Un electrocardiograma también es muy importante, un ecodoppler. Se realiza también una ecografía y una angiografía cerebral que se puede realizar. Los otros estudios que se pueden realizar complementarios son un hemograma, que vamos a realizar estados procoagulantes para ver si el paciente presenta policitemia o trombocitosis. El coagulograma, tiempos de coagulación, esto se da más en pacientes cuando los pacientes toman warfarina, entonces es importante realizar un coagulograma. También es importante realizar una creatinina sérica, glucemia y electrolitos. Aquí tenemos que tener muy en cuenta que los pacientes cuando presentan hiperglicemia o hipomagnesemia, el paciente van a tener un pronóstico desfavorable. Entonces es importante cuando el paciente ingresa a realizar una glucosa para evaluar. Si el paciente presenta una hiperglicemia, lo importante es corregir. Se corrige con suero glucosado, se corrige con insulina cristalina y en caso de que el paciente presente hipoglicemia se corrige con suero glucosado. Esto es muy importante en estos pacientes. Dentro del tratamiento, nosotros tenemos que el tratamiento depende del tiempo de inicio de los síntomas, así como la disponibilidad de insumos de cada institución. Como les decía, depende de los insumos que tenga o presente la institución. El tratamiento primordial es la trombolisis endovenosa, que es el uso del alteplase, que se administra en los hospitales. Esta es una forma recombinante del activador del plasminógeno tisular, cuya función principal es causar fibrinólisis. Este fármaco trombolítico se administra por infusión intravenosa a dosis de 0.9 miligramos sobre kilogramos. Se ha comprobado que esta terapia tiene mayor eficacia si se aplica durante las 4:30 horas posteriores al inicio de los síntomas. Esto es importante que solamente se realice en ese tiempo. Posteriores a eso, ya no se debe aplicar la trombolisis endovenosa, se debe buscar otro tipo de tratamiento. Tenemos también, consiguiente a esto, tenemos el tratamiento, los antiagregantes plaquetarios, tenemos los anticoagulantes, también tenemos el tratamiento quirúrgico, que vamos a ver la endoterectomía, colocación de bypass, angioplastía translaminar percutánea. También tenemos la corrección de los factores de riesgo que vamos a realizar, la supresión de tabaco, paciente de grasas, control de presión arterial y control del peso. Dentro de las complicaciones que tenemos en estos pacientes, vamos a encontrar que en los pacientes la mayor parte de las complicaciones va a haber un gran alto de discapacidad, infecciones principalmente respiratorias, parálisis o pérdidas del movimiento muscular. En estos pacientes también la complicación más importante es la dificultad para hablar o para tragar. En estos pacientes, por ejemplo, cuando tienen dificultad para deglutir o para alimentarse, en ellos se les va a colocar una gastrostomía. También la pérdida de la memoria o dificultad para pensar es otra de las complicaciones. Problemas emocionales en estos pacientes, como se ven con discapacidad, vamos a encontrar pacientes con depresión. También vamos a encontrar una complicación que es el dolor, cambios en la conducta y en la capacidad del cuidado personal. Dentro de la clasificación también tenemos el ictus hemorrágico. El ictus hemorrágico es la extravasación de sangre dentro del tejido cerebral. Esto es secundario a la ruptura de un vaso sanguíneo. De acuerdo a la ubicación, tenemos intracerebral y el subaracnoideo. Los factores de riesgo tenemos los modificables y los no modificables.
Dentro de los modificables tenemos pacientes con hipertensión, tabaquismo, control de colesterol, alcohol, diabetes, estrés y sedentarismo. En los no modificables tenemos pacientes mayores a 65 años, se da más en el sexo, que son hombres, antecedentes familiares, herencia y raza, se da más en los pacientes afroamericanos. Es más visto esto de los pacientes. Dentro de los síntomas tenemos el dolor de cabeza intenso, el paciente va a presentar hormigueo, debilidad, va a presentar entumecimientos repentinos o parálisis de la cara, brazos o de las piernas. Particularmente aquí les da en un lado del cuerpo, puede ser de una hemiplegia. También tenemos los pacientes que tienen incapacidad para hablar, visión afectada o pérdida de la vista. Los pacientes presentan pupilas midriáticas o mióticas, también van a presentar vómito, cambios en el nivel de conciencia, vamos a encontrar pacientes con estupor, con apatía, con letargo y adormecimiento. También van a presentar dificultad para deglutir, convulsiones, muchos de ellos tienen crisis convulsivas, y la falta de equilibrio o coordinación. De acuerdo a la clasificación, tenemos las hemorragias intracerebral, tenemos la intraventricular, aquí podemos ver una tomografía de la hemorragia intracerebral, la intraventricular. Tenemos también la intraparenquimatosa, podemos ver igual la tomografía, y la subaracnoidea, que es la tomografía igual, la más característica de estas. Para el diagnóstico vamos igual, para todos estos diagnósticos dentro de un evento cerebrovascular vamos a realizar lo mismo, el examen físico es lo primordial, valorar la escala de Glasgow, vamos a realizar a investigar, preguntar al paciente lo que más podamos. Cuando el paciente ingresa por el servicio de emergencia, por el triaje, la enfermera que se encarga de hacer el triaje tiene que realizar una adecuada las adecuadas preguntas, el examen físico correspondiente, la valoración correspondiente al paciente. En estos pacientes vamos a realizar una tomografía la cual nos va a ayudar a detectar fracturas craneales y para confirmar la hemorragia. La resonancia magnética nos va a revelar otras causas de la hemorragia, o también se puede revelar tumores con la resonancia magnética. Dentro de la hemorragia subaracnoidea, esta se inicia de forma repentina y ocurre cuando un vaso sanguíneo se rompe y ocasiona que la sangre se fugue hacia el espacio subaracnoideo. En este tipo de hemorragias subaracnoideas, la principal causa que nos va a provocar en el paciente va a ser discapacidades. Esto se da más en pacientes mujeres, es lo que predispone la enfermedad, la hemorragia subaracnoidea. Entonces vamos a tener más incidencia en mujeres. Las causas se dan por malformaciones arteriovenosas, aneurisma cerebral. Dentro de ellos tenemos el traumatismo cráneoencefálico, ya sea por un accidente o por un golpe, por una caída, que vamos a encontrar este tipo de traumatismos cráneoencefálicos, pacientes con hipertensión, pacientes que consumen drogas, alcohol y tabaco. Los síntomas, el síntoma característico es el dolor repentino de cabeza y severo. Los pacientes refieren que es el peor dolor de cabeza, la peor cefalea que han podido tener en su vida. Este es el famoso estallido que dicen del dolor de cabeza. En estos pacientes vamos a observar el CV hemorrágico. Su principal característica es el dolor de cabeza intenso. Pacientes presentan aquí ya náusea y vómito, rigidez en el cuello, van a presentar convulsiones, van a ver visión doble, los párpados caídos. Vamos a encontrar pacientes con pérdida del conocimiento, pacientes con desmayos, pupilas anisocóricas y pacientes con dificultad para hablar. Para el diagnóstico, el examen físico, vamos a realizar una tomografía para confirmar el sangrado, la angiografía cerebral que nos va a ayudar a identificar aneurismas o malformaciones arteriovenosas. Aquí en el hemorrágico, como les decía, ya vamos a utilizar la angiografía cerebral.
Y lo más importante en estos pacientes, también vamos a realizar la punción lumbar, que esto nos va a ayudar a verificar si hay sangre en el líquido cefalorraquídeo. Dentro de los otros estudios tenemos igual el hemograma, lo básico que es una biometría hemática que nos sirve para detectar si el paciente presenta anemia o presenta leucocitosis, es decir, que el paciente presenta una infección sistémica. El coagulograma, los tiempos de coagulación, la creatinina sérica, glucemia y electrolitos. Como les decía, hay que tener muy en cuenta la glicemia y el control de electrolitos en estos pacientes. Para las escalas de evaluación, vamos a valorar la escala WFNS, que es una escala clínica que se utiliza, esta es de utilidad de la Federación Mundial de Neurocirujanos, en la cual combina la puntuación de la escala de Glasgow con la presencia o no de focalidad motora. En esta tenemos cinco estadios que vamos a valorar, en el cual el 1, la escala la escala de coma de Glasgow es de 15 sin hemiparesia. Entonces aquí vamos a encontrar que no hay defecto motor, el defecto motor va a estar ausente. En el escalón número 2 vamos a ver la escala de coma de Glasgow. El paciente va a tener un Glasgow de 13, 14, pero sin hemiparesia. En esta, el par craneal, defecto motor no está ausente. En el escalón 3 vamos a valorar la escala de coma de Glasgow de 13 a 14 con una hemiparesia, y el defecto motor ya vamos a encontrarlo presente. En la escala de coma, en el cuarto, vamos a ver la escala de coma de Glasgow, un Glasgow de 7 a 12, como sin hemiparesia, y aquí ya vamos a encontrar un efecto motor ausente o presente, pero aquí ya podemos realizar un tratamiento como es el clipaje o la embolización. Y en el quinto vamos a ver la escala de comas de Glasgow de 3 a 6 con o sin hemiparesia. Aquí la primera elección o la primera opción de tratamiento que se puede realizar es la embolización. Aquí el hematoma debe ser mayor a 30 ml que vamos a encontrarlo. Otra de las escalas es la escala de Fisher. Esta se utiliza para predecir el riesgo del vasoespasmo, pues el vasoespasmo cerebral, después de una hemorragia subaracnoidea. Entonces, en esta escala vamos a valorar 4 estadios. 1, sin evidencia de sangrado en cisternas ni ventrículos. 2, sangre difusa fina con una capa mayor a 1 milímetro en cisternas media verticalmente. El 3, un coágulo grueso cisternal mayor a 1 milímetro en cisternas medio verticalmente. Y el 4 es un hematoma intraparenquimatoso. Vamos a ver aquí la hemorragia intraventricular con un sangrado difuso. Entonces aquí podemos ver en esta tomografía cada una de las escalas que vamos a valorar. Entonces podemos ver, por ejemplo, aquí en la cuarta podemos ver el sangrado difuso totalmente con un 37%. Entonces eso es importante valorar en los pacientes. Otra de las escalas es la escala de Hung-Hertz. Esta escala nos ayuda a valorar, tiene cuatro estadios. En el 1 vamos a valorar el paciente asintomático, que el paciente va a tener una leve cefalea o rigidez de nuca. También vamos a ver el compromiso de conciencia, si el paciente está estable, pero aquí vamos a encontrar un déficit neurológico establecido. En el 2 vamos a valorar que el paciente presenta una cefalea moderada a severa. Aquí el paciente presenta rigidez de nuca y compromisos de nervios craneanos o craneales. El tercero es el paciente, lo vamos a encontrar soporoso o supuroso, paciente confuso con déficit vocal o leve. En el cuarto vamos a ver el supor moderado o profundo, paciente con hemiparesia moderada o severa, el esbozo de rigidez de paciente con descerebración. Y por último, el quinto, que es el paciente lo vamos a encontrar en coma profundo, vamos a encontrarle rígido, con descerebración, el aspecto lo vamos a encontrar moribundo. Para el tratamiento tenemos el grapado quirúrgico de la aneurisma, en el cual consiste que el cirujano coloca una pequeña pinza en la base del aneurisma para detener el flujo sanguíneo hacia este. Aquí podemos observar cómo el neurocirujano coloca un clip quirúrgico en el aneurisma que está roto,
Entonces eso ayuda a que la arteria haya una buena circulación. En la embolización con espirales, no, consiste en colocar un catéter dentro de la arteria femoral hasta llegar al sitio del aneurisma, es decir, que va a ir por la parte de la ingle, va a subir por la arteria femoral y va a ir a la parte del cerebro, en donde vamos a ver que se colocan los espirales. Otra es la extirpación quirúrgica de la malformación arteriovenosa. Esta consiste en extirpar de la extirpación de una malformación arteriovenosa más pequeña si se encuentra en una región accesible del cerebro para eliminar el riesgo de ruptura y disminuir el riesgo de accidente cerebrovascular hemorrágico. Otro de los tratamientos es la radiocirugía estereotáctica. Esta es una radioterapia con múltiples haces de radiación altamente enfocados. La radiocirugía estereotáctica es un tratamiento avanzado mínimamente invasivo que se utiliza para reparar malformaciones vasculares cerebrales. Estas son importantes en los angiógrafos que se los realiza. Dentro de las intervenciones de enfermería, el manejo de pacientes con accidente cerebrovascular es de vital importancia, ya que se requiere del conocimiento precoz y el tratamiento oportuno para evitar posibles complicaciones. Para ello es importante el rol que cumple enfermería en la valoración del paciente con ictus. Dentro de las intervenciones de enfermería inmediata, lo importante es realizar la valoración de signos vitales cada 15 minutos. Entonces vamos a mantener una presión arterial menor a 70 milímetros de mercurio. Vamos a mantener unas temperaturas menor a 37,5. Aquí se puede administrar antipiréticos, se puede administrar paracetamol para bajar la fiebre, se puede administrar medios físicos. Esto es importante que el paciente sea un control estricto de temperatura. En caso de que el paciente tenga fiebre, hay que bajarle con antipiréticos o medios físicos. También se va a mantener una saturación mayor a 90%. En pacientes que presenten desaturación, lo importante es administrar oxígeno, ya sea con cánula nasal o de acuerdo a la necesidad que el paciente necesite. Se inicia de 2 a 4 litros por minuto y se debe ir valorando al paciente durante la saturación constantemente. También se va a realizar el electrocardiograma, que se debe realizar con 12 derivaciones. Vamos aquí, lo importante, como les decía, valorar la escala de Glasgow. Vamos a valorar los 3 parámetros que son apertura ocular, verbal y motora. Esto es importante valorar en los pacientes constantemente. Vamos a valorar el tamaño pupilar. Vamos a mantener la elevación de la cabecera a 30 grados de los pacientes se los debe mantener la cabecera a esos grados. El control del dolor es muy importante. Los pacientes que presenten dolor se debe administrar analgésicos. Este es importante en los pacientes, calmar o disminuir el dolor con la medicación prescrita. Evitar soluciones hipotónicas, es decir, los sueros glucosados como mantenimiento. Esto es importante que el paciente no se le administre por mucho tiempo o en mantenimiento las soluciones hipotónicas. Vamos a tener un estado circulatorio, es decir, que el paciente debe tener las vías periféricas de grueso calibre, que tienen que estar permeables. Vamos también a mantener una euglicemia, es decir, que debemos mantener glicemias normales de 140 miligramos sobre decilitros hasta 180. En caso de que el paciente presente hipoglicemia, se debe administrar suero glucosado, es decir, la dextrosa al 5% o al 10%, o si el paciente presenta o tiene una vía central, se debe administrar dextrosa al 50%. Eso todo se debe valorar de acuerdo a lo que el paciente necesita y requiere. Si el paciente presenta hiperglicemia, se debe realizar o se debe administrar la insulina rápida. También vamos a valorar en estos pacientes la deglución. Como les decía, es importante en estos pacientes, ya que si los pacientes no pueden deglutir y nosotros les damos de comer o beber agua, pueden broncoaspirar. Entonces es importante valorar este tipo de intervenciones de enfermería en los pacientes.
Como les había hablado de la administración, dentro del tratamiento del alteplase, nosotros tenemos que tener en consideración los cuidados de enfermería con este medicamento. Entonces, en estos cuidados de enfermería que vamos a aplicar durante la administración, nos vamos a asegurar que el paciente posea 2 vías periféricas, ya que el alteplase se debe administrar solo por una vía, es de vía única. Debe realizarse la valoración neurológica mediante la escala de coma de Glasgow cada 15 minutos durante el tiempo de la infusión. Vamos a valorar la orina, vamos a valorar heces, contenido gástrico, secreciones con el fin de comprobar la presencia de contenido hemático. También vamos a evitar, esto es importante, evitar procedimientos invasivos, punción arterial, vía central, sondaje urinario durante la transfusión del alteplase. Eso es importante. Vamos a monitorizar constantemente los signos vitales cada 15 minutos durante la infusión. Es importante cuando los pacientes pasan a las salas de ictus, que los pacientes se mantengan monitorizados. Los cuidados de enfermería después de la administración. Aquí vamos a mantener igual la vía aérea permeable. En caso de que el paciente requiera de oxígeno, le vamos a administrar oxígeno. En caso de que el paciente necesite aspiración de secreción, lo vamos a realizar. Vamos a mantener las vías periféricas permeables. Vamos a realizar la sueroterapia de ser necesario. Monitorización de constantes vitales, como les decía, permanentemente debe estar la monitorización de signos vitales. Vamos a realizar electrocardiograma una vez al día durante las primeras 72 horas. Esto es importante que la enfermera pida al médico el electrocardiograma una vez al día mínimo que se le realice. Vamos a evaluar el estado neurológico, siempre vamos a realizar esto. Vamos a evaluar los niveles de dependencia del paciente. Vamos a incentivar a la rehabilitación activa y la movilización precoz. También vamos a valorar la ingesta y excreta del paciente. En estos pacientes es importante esto. Dentro de los diagnósticos de enfermería, vamos a hablar. Tenemos los diagnósticos de enfermería más importantes en pacientes de accidente cerebrovascular. Vamos a tener el deterioro de la movilidad física vinculado con hemiparesia, pérdida del equilibrio y coordinación, espasticidad y lesión cerebral. Otro de los diagnósticos más importantes es el dolor agudo, como les decía, este va relacionado con la hemiplegia y la inmovilidad. Otro de los diagnósticos es el déficit de autocuidado. Puede ser en el baño, en el uso del inodoro, la vestimenta, la alimentación. Esto en relación con las secuelas del ictus. Esto es muy importante, realizar estos diagnósticos de enfermería en el déficit del autocuidado. Otro de los diagnósticos es el deterioro de la percepción en relación con las alteraciones de la recepción, transmisión o integración sensorial. Otro diagnóstico de enfermería es el deterioro de la deglución. También tenemos el deterioro de la eliminación urinaria vinculado con la vejiga tónica. El estreñimiento también relacionado con el cambio en el estado mental o dificultad para comunicarse. También tenemos el diagnóstico de confusión aguda relacionado con el infarto cerebral. Tenemos también el deterioro de la comunicación asociado con el daño cerebral. Y por último tenemos el riesgo del deterioro de la integridad cutánea secundario a la hemiparesia, a la hemiplegia o a la disminución de la movilidad. En estos pacientes con evento cerebrovascular es muy importante, como les decía, una atención adecuada, prevenir en estos pacientes para evitar discapacidades o incluso la muerte. El papel que cumple la enfermería en estos pacientes es muy importante. Deben ser muy cautelosos con nuestros pacientes y debemos evitar cualquier tipo de complicaciones. Eso es todo. Muchas gracias. Estimada Pamela, muchísimas gracias por haberse conectado en esta tarde-noche de capacitaciones aquí en Levens. Y como no, agradecerle por su tiempo al momento de estar compartiendo este tema tan importante. No sé si nos podría estar acompañando mientras en este momento pedimos a nuestros queridos participantes que nos puedan
formular las preguntas que mientras lo hacen, usted nos pueda ilustrar con algún caso práctico tal vez o alguna experiencia vivencial dentro de este tema. Claro, con mucho gusto. Bueno, yo en este caso he trabajado dentro del área de triaje. Para la valoración, como les decía, de pacientes que presentan evento cerebrovascular o el ictus, es importante la valoración adecuada, realizarle una valoración, la valoración adecuada como es la escala de Glasgow, aplicar las escalas de Cincinnati, que es muy importante. Entonces, estos pacientes deben brindarle la atención adecuada durante el tiempo que está dentro del tiempo adecuado, que es de 4 horas, de 4 a 4.5 horas para realizarle el tratamiento adecuado. Esto es muy importante, los cuidados de enfermería, la valoración, y tenemos que poner énfasis en estos pacientes. La valoración en el triaje es lo más importante con estos pacientes. Cómo no, muchísimas gracias, mi estimada Pamela. El triaje, como no, hemos abordado también esto, la importancia de este tema en los primeros días de capacitación, y ese es uno de los factores en los cuales muchas personas también hacen mención que un triaje que no ha sido adecuado también ha costado vidas en este sentido. Así es. Tanto como puede producir una discapacidad, como por último la muerte del paciente. Por eso es muy, muy importante realizar la valoración adecuada en los pacientes con ictus. Muy amable, sí, cómo no, gracias por su tiempo, por la respuesta también dentro de este tema como es el accidente cerebrovascular isquémico. Nos hacen una pregunta y nos refieren en este sentido a qué medidas debe tomar una persona en el caso de que le suceda dentro de la casa sin antes estar en una casa de salud. Ya, lo primero que deben realizar los pacientes, por ejemplo, en caso de que estén con un familiar, lo primero que deben realizar, ellos deben, los síntomas de ellos son la cefalea intensa, vómito, pérdida de la dificultad de la movilidad. Entonces ellos deben avisar al familiar o en caso de estos, comunicarse con el 911, los números de ayuda para avisar una ambulancia para el traslado oportuno y rápido a una casa de salud. Es lo más importante que deben realizar estos pacientes. Ayudan a evitar que el paciente le produzca la muerte, incluso en sus hogares. Entonces es muy importante con estos pacientes esto, saber los signos y síntomas que pueden ocurrir para detectar un evento cerebrovascular. Muchas gracias, mi estimada Pamela. Nos realizan otra pregunta con respecto a este tema y es, ¿cuál es el principal error que se comete dentro del personal de enfermería cuando se trata en este tipo de temas? La clasificación del triaje es una de las causas, digamos así. Hay mucho del triaje, como les decía, por eso les digo, es muy importante el triaje, ya que los pacientes a veces no valoramos bien y pasamos a otras áreas de la emergencia, en donde el paciente puede esperar, como sabemos, el tiempo de espera puede ser de 1, 2, 3 horas, y si estos pacientes, en el caso de una valoración no adecuada, pasamos a una área donde no corresponde, al paciente puede producir la muerte. Entonces es importante esto. Los errores que más se producen es dentro de las áreas de emergencia, en el triaje eventualmente. Gracias, estimada Pamela. También nos realizan otra pregunta con respecto a este tema. ¿Cómo debe actuar el personal de enfermería durante uno de estos problemas si se suscita dentro del quirófano? Dentro del quirófano. Sí, justo dentro de sala de operaciones. Ya, la pregunta no la entendí. ¿Es dentro de alguno de los tratamientos o el paciente que presente dentro del quirófano por alguna otra patología? Por alguna otra patología. Ya, para el paciente ingresar a un quirófano, el paciente debe ser valorado anteriormente por el médico, tanto laboratorios, tanto tomografías, radiografías, etcétera. Para que el paciente presente un evento cerebrovascular dentro de un quirófano,
El paciente por lo general no lo va a realizar, ya que el paciente se encuentra monitorizado. En este caso, lo que vamos a realizar como personal de enfermería es solamente asistir, revisar la vía aérea, revisar los signos vitales, revisar lo importante, como les digo, más los signos vitales dentro de las primeras horas del evento. Muy amable por su respuesta, estimada Pamela. Nos realiza una pregunta dentro de nuestro chat de Zoom. Nos menciona, buenas tardes. En una parálisis facial, ¿qué síntomas o signos son al primer día para detectar rápido? Y también efectos adversos del ATE o AT+. Ya, los primeros signos que vamos a presenciar los primeros días son el dolor de cabeza, el hormigueo, ya sea en los miembros superiores, o ya sea manos, sea piernas, miembros inferiores, o el hormigueo al lado de la cara. Sería la parálisis del labio, del labio de un lado de la cara. Esos son los primeros signos que se presentan en una parálisis facial. Buenas tardes, nos menciona José Briones, nos realiza una pregunta, dice, buenas tardes, ¿con qué es recomendable reconstituir el Actilase? El Actilase o el Alteplase viene en frascos de 50 ml con un polvo, la solución del Alteplase con la solución mismo que viene allí. Viene con el dispositivo que sirve para mezclar los dos, no necesita administrarle ni solución ni ninguna de las soluciones en efectivo. Esa viene con una solución ya para preparar directamente. No se debe administrar ninguna otra cosa, ni se debe diluir en la administración. Para la administración se debe realizar un bolo, se debe administrar al paciente un bolo de 10 ml y lo demás se debe administrar en infusión. Tiene que ser mediante una bomba de infusión, no se debe pasar directamente al paciente. Esto debe estar programado de acuerdo a los primeros 30 minutos y luego por 1 hora. Entonces, esto tiene que ser programado. Eso es importante, que al paciente no se le debe administrar directamente el Alteplase. Muy amable por su respuesta. También justo nos hacen llegar las respectivas felicitaciones nuestro participante por la respuesta a su inquietud. Nos dirigimos un momento adentro de nuestro canal de YouTube para ver si nos han dejado alguna pregunta. Y en este momento lo estamos revisando. Y al parecer no nos han dejado preguntas dentro de esta área. Doctora, perdón, licenciada, no sé si nos podría acompañar con un último mensaje final para todos los profesionales y estudiantes que están a punto de ser ya profesionales dentro de este tema, claro. Sí, claro. Bueno, yo creo que para esto, para cualquier tipo de intervenciones de enfermería, es importante actualizarnos, investigar, autoeducarnos. Es importante esto para tener una atención adecuada en los pacientes de cualquier tipo de sintomatología, de cualquier patología. Esto es importante. Yo creo que la autoeducación mismo o educarnos mediante como este tipo de capacitaciones, esto es importante para la atención de los pacientes, incluso para nuestra profesión. Muchas gracias, estimada Paola. Y con esta será la última pregunta con la que vamos a estar cerrando. Talía Pérez nos realiza, ¿cuál es el más peligroso, el accidente cerebrovascular, el hemorrágico o el isquémico? El isquémico. El evento cerebrovascular isquémico es el que causa más discapacidades e incluso causa la muerte. El hemorrágico, más se da por traumatismos o por la ruptura de una vena. Esto quiere decir que en este puede realizarse el tratamiento, ya sea quirúrgico, pero en el isquémico es importante que el tratamiento sea efectivo y sea en las primeras horas.